Alabado, Señor, hemos bendecido tu casa, Dios, hemos bendecido tu nombre, pero en este momento nos disponemos a recibir la palabra, Padre Celestial. Tomamos lo que viene del Espíritu Santo, Dios. Desechamos lo que venga de los hombres, Dios. Hoy queremos salir con herramientas distintas, Dios. Con herramientas que nos ayuden en nuestro caminar, en nuestro día a día. Desde el momento que salgamos de este lugar, Dios, tengamos herramientas para poder luchar, para poder trabajar, Señor, y para poder exaltar tu santo nombre, Dios. Señor, por eso queremos agradecerte, Dios, porque sabemos que no vamos a salir de la misma forma en la que entramos, Dios. Y declaramos en tu nombre, Dios, que todos los que estamos aquí, Dios, somos benditos y no malditos, Dios, porque tú has escogido la mejor porción para cada uno de nosotros. Te queremos dar las gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Ok, ¿de qué vamos a hablar? Hoy yo no le vengo a usted a predicar de que Dios manda maldiciones. Yo no le vengo a decir a usted, ni siquiera le vengo a decir que es que hay personas que la pueden maldecir o lo pueden maldecir. No, yo le quiero hablar a usted en el que nosotros, cuando venimos de diferentes familias, todas nuestras familias son distintas. Todos estamos de diferentes naciones, de Costa Rica, somos de El Salvador, ¿verdad? De Honduras, de Argentina, de Ecuador. Somos muchas naciones, pero todos, de una forma u otra, hemos pasado por distintas situaciones. Ahora, pastor, no, pero es que mi vida no fue tan tragédica, o no tuvo tanta tragedia, pero cuando nosotros hemos salido de diferentes hogares, donde mamá no ha estado presente, o donde papá no estuvo presente, o donde nosotros como hijos tomamos decisiones y nos fuimos de la casa antes de tiempo, nosotros comenzamos a cargar diferente, porque lo que muchas veces parece que es maldición, cuando alguien a nosotros nos quiere dañar, cuando aún la misma familia a nosotros nos quiere hacer el mal, la palabra de Dios dice que Él convierte absolutamente todo eso en bendición. Pero las maldiciones están. Es una maldición cuando venimos de un padre que es alcohólico. Es una maldición cuando venimos de una madre que fue prostituta o que fue una mujer que andaba ahí en la calle o lo que sea. O sea, es una maldición. A veces estamos acarreando diferentes cosas en nuestra vida por culpa, ni siquiera de nosotros, sino por culpa de malas decisiones que tomaron nuestros abuelos, que tomaron tal vez nuestros padres. Y usted dice, bueno, yo estoy pagando los errores de mi familia hoy en día. Yo hoy le vengo a decir a usted una verdad. Usted puede decir, no, la verdad es que a mí todo me sale mal. ¿Cuántos han dicho a mí todo me sale mal? Todo me sale mal. Las cosas las quiero hacer bien y me salen al revés. Muchas veces hemos dicho eso. Parece que hay una maldición que me sigue sobre mi vida. Hay personas que aún, hermanos, son cristianos, conocen del Señor, pero todo lo maldicen. Yo no sé si usted ha visto que tal vez se bajaron y dice maldición. Siendo cristianos, maldecimos. Siendo cristianos, aún a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Yo conozco a alguien y yo sé que esa persona tiene un buen corazón, es una persona que es buena persona, pero normalmente cuando alguien le hace un daño dice, es que ese maldito, esa maldita, y dice cosas que son muy groseras sin darse cuenta que la lengua tiene el poder, uno para maldecir, dice la palabra de Dios, como para poder bendecir. Hoy yo les quiero hablar de una familia. Una familita, hermano, que yo no sé si usted se va a identificar con la suya, pero es o la mía, porque yo sí me identifico. Les quiero hablar de alguien que comenzó una vida que no era la mejor. Pero sus antepasados, como lo fue Abraham, que tuvo a su hijo a Isaac. Abraham tenía la promesa de haber recibido a Isaac, tuvo a Isaac. Isaac vino, creció dentro de la promesa de Dios, y dentro de lo que creció Isaac también tenía la dicha de poder hacer de una familia. Se hizo de una familia y tuvo hijos, pero tuvo dos fichitas. Esas dos fichitas, Isaac dice que tuvo un hijo que se llamaba Esaú y tenía otro que se llamaba, ¿cómo? Jacob. Esaú y Jacob. Dice la palabra de Dios que desde que ellos estaban en el vientre, ¿estaban qué? Estaban peleando. Pastor, ¿por qué es que mi hermano, yo con mi hermana no me llevo? ¿Pero por qué? Pastor, yo con mi hermano no me llevo. Si la palabra de Dios dice que estos dos estaban peleando desde que estaban en la panza. Ya se venían agarrando, diría mi abuela, como perros y gatos.
La palabra de Dios nos comienza a enseñar que en medio de lo que uno y otro querían hacer, hubo uno que quería la bendición de parte de Dios. Quería ser bendito, quería recibir bendición. La forma en la que él quería la bendición no era la forma correcta. Pero había uno que no era que despreciaba la bendición de parte de Dios, sino que no le importaba. Una familia donde habían muchos problemas, donde la palabra de Dios nos enseña en el que hay maldiciones que nosotros podemos ir arrastrando. Y la historia cuenta lo que pasó con Jacob. Dice que Jacob fue un hombre que su nombre era engañador. Imagínense que a usted le pongan engañador. Qué feo, ¿verdad? O que le digan engañadora. Dice que Dios le cambió el nombre y le llamó Israel. Aún siendo él un hombre que tal vez no era tan bendecido económicamente como lo era Saúl o materialmente, era bendecido por el poder de Dios. Pero yo les quiero hablar de alguien más de esa generación. Les quiero hablar de un hombre que se llamaba José. José, un hombre que en realidad venía arrastrando maldiciones familiares por todo lo malo que había hecho su familia. Dice la palabra de Dios que eran maldiciones que afectaban su vida. Eran maldiciones que lo seguían de una u otra manera. Hoy yo le quiero hablar de 5 puntos importantes que para mí sí son muy importantes. Y son 5 maldiciones que tal vez nosotros hemos arrastrado como las tenía José. De una forma en la que nosotros tenemos que saber bien que tenemos que cortar con ciertas cosas. Le voy a hablar de la número 1, que es la maldición al rechazo. Y usted tiene que apuntarlo ahí, la maldición al rechazo. La maldición del rechazo que tuvo José lo llevó a descubrir el propósito que Dios tenía para él. ¿Cuántos aquí hemos sido rechazados alguna vez en nuestra vida por nuestros propios familiares? ¿Usted sabe qué es ser rechazado? Vamos a leer Génesis capítulo 37, los versos 3 y 4. Usted puede, normalmente lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede buscarlo ahí donde usted lo tiene con la traducción que tenga. Dice la palabra de Dios, dice la palabra que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque él había nacido en su vejez. Y por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José. Le mandó a hacer una hermosa ¿qué? Una hermosa túnica. Entonces la palabra de Dios enseña que había favoritismo de Jacob hacia su hijo José. Pero José no tenía la culpa. Lo voy a ponerlos en contexto. Dice la palabra de Dios que Jacob llegó y trabajó 7 años por la mujer que él amaba, que era Raquel. Imagínese usted trabajar 7 años por la mujer que usted ama, por la mujer que usted dice, uy, ese es mi bombón asesino, ¿verdad? Es ella la que yo quiero. Y Jacob trabajó por el bombón asesino y trabajó los 7 años, y cuando llegó, pues vino un malvado que era el suegro, ¿verdad? Ay, Dios mío, es que los suegros y las suegras, Padre Celestial, que Dios los bendiga. Un día me decía alguien, dice, pastor, ¿usted sabe por qué Dios inventó a las suegras? Y le digo, ¿por qué? Dice, porque el diablo no puede estar en todo lado. Y yo no creo eso, ¿verdad? Son una bendición, porque mi mamá, y también, imagínense, era Chucky. Pero somos una bendición, iglesia, cuando nosotros sabemos qué tiene Dios para nuestra vida. Pero él viene y trabaja 7 años, y esos 7 años que él trabajó por la mujer de su vida. Pero cuando él llega, su suegro viene y lo casa, lo emborracha, entre lo que lo emborracha, se va a levantar el día siguiente, y cuando se levanta y vuelve a ver hacia el lado, ¿a quién vio? Dice la palabra de Dios que le metió la fea, a Lea, la fea. Usted sabe levantarse a la par de la fea. Yo no sé los que tienen esposa y tienen una hermana de su esposa que es bien fea, pero yo no sé. Imagínese volver a ver usted a la derecha y ver a Lea, la fea, con bigote. Dios de la gloria. Dice la palabra de Dios que era tan fea que sus ojos eran turbios. Yo no sé qué era lo que significaba eso. Se me olvidó buscar el significado. Podría ser que tenía ojitos de cielo, uno en un lado y el otro tronando. Pero dice que la mujer era fea. Dice que era tan fea, y claro, Jacob se enojó, pero tuvo que lidiar con una mujer que era fea, y llegó donde su suegro. ¿Cómo se llamaba su suegro? ¿Ah? ¿Labán qué?
le lavó el cerebro, porque dice que Labán era tan apestoso, hermanos, perdónenme la expresión, pero dice que él vino y cuando ya vio que el asunto estaba feo, le dijo, bueno, hagamos una cosa, vas a trabajar otros 7 años por la sierva Raquel. ¿Se puede imaginar usted tener que volver a trabajar? Pero es que no le iba a pagar, era de gratis. Si le hubiera pagado todavía vale la pena, pero ya ese no era el chicharrón, como dicen en algunos países. El problema es que ya luchando con ese problema, con Lea, él comenzó a despreciarla y él comenzó a no ser el hombre que él quería con ella, porque no era la mujer que él quería. Tuvo hijos esta mujer, la palabra de Dios que era una mujer tan bendecida que le dio hijos a Jacob. Dice la palabra de Dios cuando llegamos ahí, dice que en su vejez Jacob logró tener un hijo y su primer hijo con Raquel era José. Y José pues le movió el piso a él porque no era favoritismo, pero usted sabe haber tenido hijos con la más fea y que Dios no le diera un hijo con la que él amaba, iglesia. Le dio otros hijos con otras 2 concubinas, con otras 2 mujeres, pero no le dio hijos con la mujer que él amaba. A veces nosotros tenemos que poner atención y ver cómo nosotros venimos de familias disfuncionales, de familias donde nosotros muchas veces hemos hecho las cosas mal y las seguimos repitiendo una y otra vez. Una y otra vez dice la palabra de Dios que el favoritismo de Jacob y el odio que comenzó a ver en sus hermanos porque veían que Jacob hacía algo lindo, que es la mamá de Jacob hacía algo lindo para José. Dice Génesis capítulo 37, los versos del 18 hasta el 28, dice que José es vendido por sus hermanos. Y no lo voy a leer, pero usted lo va a apuntar. Eso está en Génesis, el capítulo 37, los versículos del 18 hasta el 28. Dice que José fue vendido por sus hermanos. Y hubo algo donde José comenzó a crecer y comenzó a ver que era un hombre inteligente. Dice la palabra de Dios que aprendió a leer, aprendió a escribir. Aprendió dentro de lo que él podía ser diferente a los demás. Sus otros hermanos no querían aprender a leer. Sus otros hermanos no querían aprender a escribir. Sus otros hermanos no querían aprender a contar. Entonces, para Jacob él era un hijo especial porque no era un hijo vago, no era un hijo que quería que todo le cayera del cielo. Era un hijo que se esforzaba por ayudar a su padre. Era un hijo que se esforzaba para que las cosas estuvieran bien. Dice la palabra de Dios que sus hermanos quisieron deshacerse de él, pero que solo lo acercaron al destino que Dios había preparado. Porque dice que tuvieron tanta envidia y lo primero que maquinaron, dijeron, vamos a agarrar a José y lo vamos a echar en un hueco, una cisterna, dice la palabra de Dios. Dice, ahí lo vamos a echar hasta que se muera, se lo coma un animal, que le pase lo que le pase, pero ahí lo vamos a echar. Después un hermano dijo, no lo podemos dejar ahí, tenemos que tener otra solución. Y dijo, bueno, vamos a agarrar, saquémoslo y aprovechemos que viene un hombre comprando esclavos y vendámoslo como esclavo. Comenzó la mentira a un ser más grande, porque entonces dijeron, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre Jacob? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a nuestro padre Jacob? Dice, bueno, digámosle, agarremos la túnica de colores que tiene José, envolvámosla, matemos un animal, llenémosla de sangre y digámosle a nuestro padre que José se lo ha comido un animal, que se lo ha comido una bestia del campo. Imagínense todas las mentiras que iban inventando. La palabra de Dios dice que sí, así como lo planearon, así como ellos dijeron que lo querían hacer, así lo hicieron. Pero eso simplemente estaba acercando aún más a José al propósito que Dios tenía para su vida. Punto número 2. Había una maldición que es la maldición de la esclavitud. Muchos somos esclavos del pecado. Muchos seguimos siendo esclavos de nuestros antepasados. Porque mi mamá tomaba, porque mi papá era un macho y tenía que tener varias mujeres. O mi papá era un machista y se hacía lo que se hacía, solamente lo que él decía. A veces estamos arrastrando muchas cosas. Pero el punto número es la maldición de la esclavitud. Dice que llevó a José al lugar donde conocería a un hombre que se llamaba Potifar. Pastor, ¿y quién es ese? Bueno, dice Génesis capítulo 37, el verso 36, búsquelo conmigo. Dice que después de que sus hermanos lo vendieron a él, dice la palabra de Dios que cuando se lo vendieron al esclavo, como esclavo, el hombre que lo compró llegó a venderlo. Y dice la palabra de Dios que mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto
y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era el capitán de la guardia ¿de qué? Del palacio. O sea, Potifar era el hombre que en realidad era el que estaba a cargo de toda la seguridad. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, vamos a leer los versículos del 1 al 6, que José comenzó ahí, cuando lo compraron, comenzó a prosperar. Dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, dice la palabra de Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón ¿qué? Fue próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Eso era un cruce medio raro, dice. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder lo que tenía. Dice que y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía ahí en casa, así en casa como en la otra parte, el 6, dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Yo quiero que nos quedemos ahí por un momento y pensemos algo muy importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde hemos venido de familias, como les dije al principio, disfuncionales? Pero hasta el día de hoy, desde que usted aceptó a Jesucristo en el corazón, desde que usted tomó la decisión de querer agarrarse de la mano de Dios, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha ido haciendo prósperos en lo que nosotros hacemos? Yo no sé de qué forma usted ve la vida, pero cuando yo veo la vida de José, yo me identifico mucho, porque yo no es que estuve encerrado en la cárcel siendo esclavo de nadie, pero muchas veces por mi pasado, por lo que llevé, por lo que viví, fui esclavo del pecado. Habemos muchos que tal vez seguimos siendo esclavos de diferentes pecados que tenemos ocultos y que no sabemos cómo salir de ese pecado, no sabemos cómo poder salir de la mentira, no podemos saber cómo salir del engaño, no podemos cómo salir de la envidia, cómo salir de los celos, de las contiendas, de los problemas. Hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta que estamos arrastrando diferentes maldiciones en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que aquí José estaba preparado para poder vivir ciertas cosas. Dice que comenzó en la casa de Potifar para poder agarrar y hacer todo, que todo prosperara. Estar un hebreo con un egipcio era una mezcla que no era buena, se veía mal. Una de las cosas que hizo José fue y dijo, yo voy a adorar a mi Dios, yo voy a hablar con mi Dios. Y él dijo, no, pero es que nosotros aquí tenemos diferentes dioses. Había el dios Set, el dios Osiris, y había un montón de dioses. Pero él dijo, yo al único Dios que adoro es a mi Dios que me presentó mi Padre. Nosotros muchas veces llegamos a circunstancias de nuestra vida, momentos de nuestra vida, que para obtener ciertas cosas a veces nos rendimos a otros dioses. No nos importa que alguien esté haciendo malas cosas, pero porque yo necesito eso, no importa, yo me rindo a ese Dios, porque Dios conoce mi corazón. Nosotros venimos arrastrando muchas veces maldiciones en nuestra vida y no nos damos cuenta que una de las cosas que Dios quiere para nuestras vidas es la humildad. Algo que le abrió puertas a José fue que él era un hombre humilde y reconocía que necesitaba la presencia de Dios, y que el Dios que le había presentado su padre Jacob era ese Dios que le iba a abrir las puertas y iba a prosperarlo en todo. A muchas personas les he dicho, ustedes pueden ser muy talentosos, ustedes pueden tener grandes cosas, pero al fin y al cabo la disciplina vence el talento. La disciplina vence el talento. ¿Por qué? Porque cuando yo soy disciplinado en algo, yo no me voy a mover hasta que yo lo logre obtener. Por eso Jacob le decía, hasta que tú no me bendigas, no te suelto, le dijo al ángel que peleaba a él toda una noche. Hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a dejar. Pero muchas veces nosotros nos rendimos. ¿Qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Les estamos enseñando en decir maldición. Estamos enseñando en decir no juegue con este niño, no juegue con esta niña, no vea estas cosas o no haga estas cosas. ¿Qué le enseñamos
enseñamos a nuestros hijos? ¿O qué ven nuestros hijos como nosotros le gritamos a nuestras madres, a sus mamás, perdón? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Están repitiendo patrones de maldición. La palabra de Dios dice que José prosperaba en todo porque todo era a través de Jehová de los ejércitos, del Dios de los ejércitos. Hoy yo a usted no le estoy hablando en el que si usted es especial, que si usted sabe hacer bien las cosas. Yo le quiero decir de parte de Dios, es cierto, usted puede venir de una familia difícil, de una familia donde usted ha topado con pared. Pero mi pregunta hoy es, ¿usted está haciendo las cosas como Dios quiere? ¿Está prosperando lo Dios como usted quiere? Era un hombre que lo vendieron como esclavo. ¿Cuántos esclavos siguen habiendo hoy en día aquí en los Estados Unidos? Esclavos del Dios del dinero. Pastor, es que no me importa, yo tengo que ir a trabajar porque yo vine a hacer dinero, pero eso es ser esclavo del dinero y creen que se prosperan porque tienen dinero, pero en realidad no están prosperando porque el dinero se los quita el diablo cuando no ponen en primer lugar a Dios. Yo sé que no va a tener muchos amenes, pero dígame de una persona que no sea disciplinado y le digo el mediocre que es. Dígame de una persona que no ha aprendido a soltar diferentes dioses. Y la palabra de Dios nos dice que si nunca hubiera sido esclavo José, nunca habría llegado al palacio que Dios quería llevarlo. ¿Sabe? Yo quiero ser esclavo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Yo quiero morir por Cristo, yo quiero hacer las cosas bien para el Señor. A mí no, ¿sabe? La vida espiritual de cada uno de ustedes, a mí, de que usted esté bien o de que usted esté mal, no depende de mí como pastor. La vida espiritual depende de usted solo, de querer buscar el rostro de Dios, de usted sola querer buscar el rostro de Dios. La vida espiritual no depende de su esposa. Deje que su esposa, pastor, es que mi esposa está orando por mí. Su esposa podrá orar por usted, su esposo podrá orar por usted, usted puede seguir orando por sus hijos, pero cada uno tiene que tener un encuentro con Dios para que sea prosperado. Si no, ¿cómo, iglesia? ¿Cómo podemos ser una iglesia distinta? Una iglesia que decimos estamos aquí para amar a Dios, pero en la primera soltamos a Dios. Estamos aquí para amar a Dios y hacemos amar a Dios. Amar a Dios. Pero cuando viene la primer turbulencia, nos bajamos del avión, nos tiramos. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es decir, Señor, yo voy a ser prosperado porque estoy haciendo su voluntad. Aunque no me parezca. Aunque yo no vea bien, pero aunque yo no crea que, Señor, es que yo creo que lo que están haciendo está mal en mi hogar, pero yo voy a estar haciendo las cosas bien para Dios, para ser próspero en todo. La palabra de Dios dice que hay una tercera maldición y era la maldición de la falsa acusación que vivió José. ¿Por qué? Porque también hay muchos que nos pueden acusar. En el camino pueden haber familiares que lo pueden acusar a usted de algo que no es. En el camino pueden llegar personas que la pueden o lo pueden acusar de cosas que no son ciertas. Y que usted tal vez nunca la vida se lo va a poder permitir para defenderse. ¿Por qué? Porque hay cosas que se llevan a la tumba. Hay cosas que usted no va a poder arreglar ni cambiar. Pero hay un Dios en el cielo que sí lo puede cambiar. Y la palabra de Dios dice que aún en la falsa acusación, Dios protegió la integridad de José. De usted pueden decir lo que sea. De usted pueden hablar lo que sea. Pero cuando usted es un hombre y una mujer íntegra, ¿sabe qué? Se va a ver la prosperidad de Dios y usted va a poder salir adelante porque Dios conoce su corazón. Dios conoce su caminar. ¿Qué importa lo que la gente piense de usted? ¿Qué importa que un familiar diga de usted lo contrario? Lo que importa es lo que Dios va a hacer en su vida. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 39, los versos del 7 al 12, dice que la esposa de Potifar intenta seducir a José, hermano. A usted, hombre, soy el día del padre. Oiga, la sierva, la mujer. No, me imagino que no era una mujer fea. Dice, y la esposa de Potifar, ¿qué dice? Pronto comenzó a mirarlo con deseos, ¿qué? Ya ninguno. Con deseos sexuales. Me imagino que cuando comenzó a ver esa mujer, ese hombre bien hecho, como los hombres que hay aquí hoy, ¿verdad? Están bien hechos, bien formados, hombres, pelo en pecho. Qué cosa más bella hizo Dios. Aquí veo unas bellezas y ustedes ven otra belleza allá para acá. Hombre de reino. Dice que la mujer comenzó a verlo y dijo, no, así te quería ver, Satanás. Y comenzó a seducirlo y dice, ven y acuéstate conmigo, le dijo la mujer. Le ordeno que se acueste, ¿cuándo? Ya.
le ordenó que se acostara allá, pero dice que José se negó. Y dice, José se negó, dice, mire y le contestó, dice, mi amo confió en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo, le dijo la mujer. Él no me ha negado nada con excepción de usted. Perdón, le dijo José, él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado en contra de Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella, y dice la palabra de Dios que la evitaba tanto como podía. Cierto día dice que sin embargo José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Dice que ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Dice que José se zafó de un solo tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Ustedes están conmigo en esta escena, lo que está pasando. Dice que llegó la sierva, ya cuando vio que él estaba solo, vino, se le presentó. Y yo me imagino que le salió como Dios la trajo al mundo. Y no es sin dientes, sino sin nada de ropa, ¿verdad? Dice que la sierva se le presentó. Vea, hermano, nosotros somos hombres. Y todos los hombres, el que no se agarra a la mano de Dios. Pero todos los hombres somos como una lámpara de tacto. Con solamente que nos hagan así, se enciende. Y si el suyo no se enciende, hay que cambiarle las baterías. Pero Dios viene y nos enseña a través de esta palabra en el que siempre vamos a ser tentados. Siempre vamos a ser seducidos, pero aún dice que José prefirió salir corriendo. Hoy si nosotros nos vamos a estos tiempos y nosotros decimos, mira, es que mi abuelo fue un mujeriego. Mi abuelo no había lagartija que pasara y se llevaba la lagartija. Una escoba, pastor, con enaguas, se la llevaba para la casa. Y tenemos pasado donde nuestros abuelos eran mujeriegos. Tenemos pasado donde tal vez nuestro padre fue mujeriego. Pastor, es que yo no sé, es que yo soy irresistible. No es que las mujeres cuando me ven a mí dicen, ay, pero qué hombre, Dios mío. Y arrastramos ciertas maldiciones. Hogares cristianos donde han tenido una doble vida, un doble hogar. Pastor, pero es que yo amo a mi esposa. Bueno, pero aquí estaba pasando algo. Había un hombre que se llamaba José, que quería primero, no le estaba tratando ni siquiera en ese momento, no puso ni como a Dios. Puso como ejemplo que había un jefe que él tenía que honrar y respetar. Primero está hablando de lo terrenal. Está hablando de que él tenía que respetar a alguien que le había dado su amor y su confianza. Pero que también al respetar a alguien que le había dado su amor y su confianza y le dijo, te puedo dar todo lo que hay en mi hogar menos a mi mujer. Menos a mi mujer te voy a dar. Y dice la palabra de Dios que él dijo, es que yo no le puedo fallar ni a mi jefe, ni a mi amo, ni a mi Dios al cual yo le sirvo. Siempre la vida nos va a dar esa voluntad que nosotros podamos decidir, usted quién quiere fallarle, a su amo o al Dios al que usted le sirve. Hombres, no pastor, yo quería una palabra hoy motivadora, esa es la palabra. Necesitamos nosotros como hombres amar más a nuestras esposas, amar más a nuestros hijos, amar nuestro hogar y usted va a ver que su casa va a prosperar. Es amén, aunque usted no diga amén. Hoy ocupamos hombres que digan, yo voy a dar la cara por mi familia, yo no voy a ser un medio hombre. Voy a ser un hombre completo donde yo voy a amar a Dios y voy a dar lo mejor por mi familia. ¿Sabe? A veces pensamos que llevar un bistec, llevar una chuleta, llevar una costilla de cerdo a la casa, es que yo soy un buen hombre. Usted no se ha dado cuenta que su familia no necesita una buena chuleta. Usted no sabe que su familia no necesita un buen carro, que su familia no necesita una buena casa. Dios necesita un buen hombre que adore a Dios. Dios necesita hombres que se levanten en la madrugada y adoren al Padre y digan, ¿sabe qué? Yo voy a vencer mi pecado. Voy a vencer mi machismo, voy a comenzar a amar a mi esposa, voy a amar más a mis hijos y voy a luchar por lo que Dios quiere. Mujeres que honren a sus hombres también.
Que honren a sus maridos, hijos que honren a sus padres. Hoy estamos en la iglesia, hermano, y tal vez hay personas que ni siquiera tienen una buena relación con mamá ni con papá, y levantamos las manos para adorarlo, para cantarle a Dios, para recibir una palabra, pero tenemos enemistad con nuestros padres. Eso no es de Dios, iglesia. La palabra de Dios dice que ahí el mismo José dice que fue próspero por su integridad. Es que el ser íntegro no es fácil. El ser íntegro no es algo que a nosotros de verdad se nos va a hacer fácil. El ser íntegro es negarse a nosotros mismos y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, no me importa que yo me quede sin comer, pero prefiero salir corriendo de aquí porque yo necesito, Señor, estar de acuerdo a tu voluntad. Yo necesito, Señor, ver tu bendición. Dice que hubo una falsa acusación, y esa falsa acusación en Génesis capítulo 39, los versículos del 3 al 20, ahí lo van a apuntar también porque no me va a dar tiempo para leerlo, pero dice la palabra de Dios que lo acusaron falsamente y eso lo llevó a él a la cárcel, iglesia. Usted sabe ir a la cárcel a comerse el tamalito de fin de año por una vieja que ni siquiera tocó, por una vieja que ni siquiera vio en Facebook o en TikTok. Ni le mandó una amistad, una solicitud. Ni siquiera le dio un me gusta. Y el hombre fue. Dice que la mentira de una mujer preservó el carácter de un hombre que Dios iba a exaltar. Es que cuando un hombre de Dios resiste la tentación, no solo con una mujer. Es que la tentación es esta porquería que le llaman teléfono y que aquí ya ahora las mujeres llegan express, iglesia. Aquí le sale a usted, le llegó una notificación de aquí no hay ninguna, Melissa la brujita. Ay, voy a ver de qué tamaño es el gorro de la bruja. Para ver la varita. No, es que si lo agarro a la esposa y ¿qué estaba viendo? No, es que era una brujita. Esa brujita se va, lo lleva al infierno. Pastor, es que es difícil. Pastor, yo sé que es muy difícil, pero cuando viene el enemigo y viene a querer, dice, robar, matar y destruir, dice que la mentira de esa mujer preservó el carácter de un buen hombre como era José. Usted tiene que preservar un buen carácter. Cuando venga la acusación del enemigo, usted dice, yo voy a resistir la tentación, yo voy a seguir adelante porque Dios está a mi lado, Dios es el que me bendice, Dios es el que me ayuda y yo voy a estar con Él un día. Es difícil, iglesia. No solo el hombre es tentado, las mujeres también son tentadas. En muchos tiempos antes yo me acuerdo que yo tenía que invitar a una muchacha para salir y cuando yo la invitaba a ella y le decía, bueno, ¿qué quiere? Yo la invito, pero invitarla era que yo la invitaba a comer, cómase lo que usted quiera, yo pago. Hoy no es así. Hoy yo he visto jóvenes, la juventud hoy en día, ya hombres que están tratando de ser jóvenes, que dicen, lo invito a comer, pero usted paga lo suyo y yo pago lo mío. Imagínese usted qué hombre más cochino, por Dios. Cuando uno invita, ¿qué hace? El que invita paga, ¿sí o no? Hoy no. Hoy la mujer va detrás del hombre y dice, yo pago. Con tal de recibir amor y cariño y no darse el lugar que también tiene que darse. Hoy estamos viendo que los tiempos cambian. Hoy le voy a hablar también de la cuarta maldición porque yo quiero terminar y que usted se lleve algo para su vida y para su casa. Pastor, pero lo estuvimos esperando y yo no, sígame esperando porque Dios va a hacer algo grande para su vida, ¿sabe? Lo que yo más quiero es que usted pueda salir adelante y que en ese día usted pueda decir, Señor, yo necesito aferrarme y agarrarme de tu mano porque yo logro entender que hay maldiciones que yo tengo que dejar. Dice la palabra de Dios que José tuvo que vivir como cuarto punto la maldición de la cárcel. Pero cuando él llegó a la cárcel, la palabra de Dios dice que aún estando José en la cárcel, prosperaba absolutamente en todo. Porque cuando usted y yo estamos tomados de la mano de Dios y agarrados de la mano de Dios, nosotros vamos a prosperar en todo, aunque estemos viviendo una temporada difícil. Pastor, estoy viviendo una temporada difícil en mi matrimonio. Dios siga permaneciendo y Dios lo va a ayudar. Siga permaneciendo y Dios la va a ayudar. Pastor, estoy viviendo una temporada difícil en el trabajo. Permanezca que Dios lo va a ayudar. Yo no sé cuál es su cárcel hoy. Yo no sé en qué está viviendo usted, qué está pasando usted, pero lo que yo sí sé es que Dios quiere gobernar sobre su vida, sobre su corazón y llevarlo y sacarlo adelante. Porque la palabra de Dios dice que la maldición de la cárcel fue lo que preparó a José para que gobernara.
Muchas veces por lo que nosotros hemos vivido y pasado es porque Dios quiere que nosotros ahora sí de verdad vengamos a gobernar algo en especial. Yo no puedo llegar y meterme en las familias. Yo no puedo llegar y meterme en su casa y decirle, vea, deje esa vida, cambie, haga las cosas bien, no busque su gloria, busque la gloria de Dios, amarre a sus hijos. Yo no le puedo decir a usted nada de eso, iglesia. Menos si no me pide el consejo, pero yo sí le puedo decir de hombres de Dios que han hecho las cosas bien y Dios los ha prosperado. La palabra de Dios dice que en Génesis capítulo 39, los versículos del 21 al 23, dice que Dios estaba con José en la cárcel. Dios está con usted, aunque usted esté en la cárcel. La palabra de Dios dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Porque cuando nosotros estamos viviendo metidos en una cárcel, Él nos sigue demostrando su amor. Dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel, iglesia. Imagínense usted estar en la cárcel, ser prosperado y que aún el mismo jefe de la cárcel lo tenga usted como el preferido. Sabe que los preferidos de Dios podían comer mejor, los preferidos de Dios pueden tomar buenas decisiones, aunque estén viviendo una temporada difícil, iglesia. Si usted es un preferido de Dios, una preferida de Dios, no porque Él, no es que simplemente la palabra de Dios está diciendo en todo prosperaba y aún en la misma cárcel prosperaba. ¿Cuál es su cárcel hoy? No la de Marco Antonio Solís y los Buquis, no. ¿Cuál es su cárcel, iglesia? Pastor, mi cárcel es mental. Ha venido la depresión, ha venido la soledad, ha venido la tristeza. Ya no soy el hombre que era antes. Ya no es la mujer que era antes. No, ya no es, pero ahorita viene una temporada donde usted va a ser mejor que antes. ¿Sabe por qué? Porque las canas, los años hacen que usted sea un hombre próspero y un hombre que va a tomar las mejores decisiones. Y ahora que usted está viviendo diferentes temporadas en su vida, Dios lo va a levantar porque el enemigo ha querido destruirlo porque sabe el potencial que hay en usted. Sabe el potencial que hay en su familia, sabe el potencial que hay en su matrimonio, sabe el potencial que tienen sus hijos. Yo conozco de mucha gente que ha estado encerrada en la cárcel y no le puedo decir que son como José, pero Dios los ha prosperado. Conozco de hombres que vivieron diferentes cosas, que se equivocaron, pero hoy conozco pastores también dentro de la cárcel. Conozco gente que rinde su corazón a Dios. Conozco gente que estando encerrada hoy es estudiosa y hizo muchas cosas. Conozco gente que tal vez no está encerrada en una cárcel, pero llevan una cárcel por dentro, iglesia. Con depresión, con soledad, con tristeza, con malas decisiones, lejos de su familia, lejos de su hogar. Y dice, pastor, pero yo no sé qué decisión tomar. Dice Génesis 40, el versículo 1 al 23, eso lo van a leer en casa porque es mucha información. Dice que José interpreta los sueños del copero y del panadero. Eran dos sueños que él estaba interpretando porque iba a morir uno. Iba a morir el panadero, dice la palabra de Dios. Dice que interpretó los sueños. En Génesis 41, los versículos del 1 al 46, para que usted lo pueda leer en su casa, dice que José interpretó el sueño del faraón y el faraón llegó a nombrarlo el gobernador. ¿Sabe por qué, iglesia? Yo lo estoy así pasando, pero es que cuando usted y yo nos definimos y comenzamos a hacer las cosas bien, comenzamos a cambiar las maldiciones por bendición. Dice que la prisión fue la universidad donde Dios formó al gobernador de Egipto. Iglesia, la universidad suya se llama la formación en la que usted vivió, del hogar donde usted salió, de la familia donde usted salió. Hoy usted tiene que vivir eso como una universidad y usted llegar a gobernar este mundo que Dios le ha permitido. Pastor, ¿cómo yo lo logro gobernar? Cuando usted puede romper maldiciones. Cuando usted puede decir, yo no voy a más a tomar licor. Pastor, es que ni una es buena, no tome nada porque usted tiene que limpiarse primero espiritualmente, sacar todo lo que es droga, saque la marihuana de su vida, saque las malas amistades de su vida, saque el alcohol de su vida, sáquelo porque eso le está matando y arruinando. Saque las mentiras de su vida. Saque cosas que no pertenecen a su vida porque usted tiene que salir adelante. Usted no se da cuenta que el enemigo lo tiene como una marioneta. La tiene como una marioneta, pastores, que son mis amiguis. Quite gente de su vida que no viene a llenar nada para su vida, iglesia. Hay que hacerlo. Hay gente que no aporta nada, que no aporta amor, que no aporta confianza, que no aporta lealtad, que no aporta nada y usted tiene que quitarlos por más que usted quiera una persona.
Tiene que quitarlos porque usted tiene que caminar haciendo el propósito de Dios. Y eso no es humillar a nadie. Es que usted va a caminar con gente que a usted le diga, está mal lo que usted está haciendo. No gente que le aplaude y le diga, húndase. No importa. Ay, qué bonita se ve. Súbase esa agua un poquito más arriba. Vámonos a una pijamada real. Dice que la prisión fue la universidad de este hombre para poder gobernar Egipto. Y termino con la última, la quinta maldición. Dice la palabra de Dios que es la maldición del olvido. Dice que lo llevó al momento perfecto de Dios. La palabra de Dios dice que José le pide al copero que se acuerde de él. Que cuando llegue a estar con el faraón, y eso no fue de la noche a la mañana, pasó tiempo. Dice que el copero se olvidó de José muchos años, dice la palabra. Dice que 2 años después, Dios abre la puerta, que era el momento exacto para cuando José, el copero, iba a hablar sobre una situación que estaba pasando. A mí me da risa porque mi mamá me hablaba que cuando nos estaba yendo mal, cuando no había que comer, había escasez en mi casa. Decía, ahora estamos con las 7 vacas flacas. Yo no lo entendía. Cuando estaba yendo bien, estaba diciendo, estamos con las 7 vacas gordas. Hoy logro entender cuando leo la palabra de Dios que ese fue el sueño que le interpretó José al faraón. Dijo, vienen 7 años de escasez y 7 años de abundancia. En esos 7 años de abundancia tenemos que ahorrar y recoger todo lo que podamos para poder aguantar los otros 7 años de escasez. Si usted ha sido una persona que Dios le dio abundancia y usted no supo ahorrar, eso es un problema suyo con Dios, pero eso no quiere decir que Dios lo va a dejar ni la va a dejar. Pero cuando venga el momento malo en la vida del ser humano, nosotros tenemos que saber qué Dios nos ha permitido para nosotros. Ahora, la escasez llegó, pero dice que había preparado. Estaban los hilos llenos de lo que era el maíz, de lo que era el trigo, lo que era todo lo que necesitaba. Se le había recogido agua, algunos ríos se habían secado ya. Pero la palabra de Dios enseña que hubo el comer para esos 7 años de escasez, no solamente para Egipto, sino para todo el mundo, para todos los pueblos de alrededor. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón y nos quiere decir, Dios siempre va a esperar el momento exacto para llevarnos a nosotros a cumplir su propósito. Dice que el copero se olvidó de José por mucho tiempo, por más de 2 años. Pero ¿sabe algo, iglesia? Dios nunca se olvidó de José. No importa que a usted lo olvide a alguien, no importa que a usted lo señale a alguien, no importa que alguien haya hecho algo malo hacia usted. ¿Qué es lo que Dios piensa hoy de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Qué es lo que Dios anhela que usted haga? ¿Qué es lo que Dios desea que usted y yo hagamos, iglesia? No importa que se olviden. Dice que José creyó que el pozo era el final, tal vez, pero más bien era el principio. Era el principio para poder exaltar el nombre de Dios. Era el principio para poder tomarse de la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que pensó que la esclavitud iba a ser una derrota, pero que era más bien un traslado hacia la bendición que Dios tenía para su vida, iglesia. Dice la palabra de Dios que creyó que la cárcel era un castigo, pero que más bien era el entrenamiento para lo que Dios tenía para su vida. Dice la palabra de Dios que cuando llegó al palacio, entendió algo que nosotros debemos de aprender hoy. Hay cosas que usted tiene que aprender. Hay cosas que usted tiene que saber. Hay cosas que usted tiene que llegar y decir, Señor, hasta aquí tú me has ayudado. Hasta aquí tú me has permitido hacer tu voluntad. Pastor, pero es que a mí me ha costado mucho y yo no sé cómo dejar ciertas maldiciones. Cómo dejar ciertas cosas que en realidad me han costado quitar. Hombres, los jóvenes no están ni los niños. Para poder dejar el pecado de la pornografía, vea, es rodillas delante de Dios. Y decir, Señor, yo tengo un problema. Tengo un problema de pecado, Señor. Y me meto en ayuno y comienzo a clamar, a decirle, Señor, tengo un problema. Tengo un problema, necesito quitar eso de mi vida porque eso me lleva a maldición. Si usted tiene el problema de robar, baje rodillas. Señor, yo no quiero robarme nada, Señor. Prefiero que me quite la vida antes de poder robarme algo. ¿Sabe? No ofrendar y no diezmar es robarle a Dios. Y eso no lo voy a cambiar nunca.
porque soy un hombre próspero, que hasta aquí Dios me ha ayudado, porque el honrar a Dios con lo que Él da también es esencial. Eso también es robar. Usted tal vez no se roba una casa, no se roba un carro, no se roba una prenda, pero para Dios no damos lo mejor. Pastor, pero para Dios le importa el dinero. Dios es el dueño de todo. Él va a hacer todo con su dinero porque no es suyo. Cuando a usted le venga algo, el enemigo se lo quita, pero el hecho no es el dinero. Señor, la mentira, ¿cómo hago para no mentir? ¿Cómo hago para no exagerar? De rodillas y entrar en ayuno y en oración. ¿Sabe? Le decía a la iglesia el domingo pasado, yo vengo de una mamá prostituta y un papá narcotraficante. Pero ¿cómo hago yo para poder dejar todas esas maldiciones? Pastor, ¿no le gustan las mujeres? Me encantan, son una gran bendición. Mi esposa es preciosa, pero ¿cómo hago yo para alejarme del pecado? No porque sea pastor, sino porque yo necesito ver la mano de Dios en mi vida. Entonces yo vengo y me humillo delante de Dios. No creo que sea el mejor que ninguno que ustedes, pero Dios me ha prosperado en todo. En todo. Todo es todo. ¿Sí? Yo vengo de familia como ustedes conocen, pero yo sé que cada uno de ustedes carga con cosas que no son de Dios. La palabra de Dios dice que Jacob le dio una orden para salir del pueblo a todos sus hijos. Les dijo, Dios me habló que hay que quitar todos los dioses para poder ser bendecidos. Todos los dioses había que sacarlos y dejarlos. Todos. Porque para yo poder llegar al propósito de Dios y al favor de Dios y que Dios tenga el cuidado de mi casa, que Dios tenga el cuidado de mi vida, se necesitan dejar los dioses que hemos cargado de por vida. ¿Cuál es su Dios, iglesia? ¿Cuál es su Dios? No todo lo que a nosotros nos duele es maldición y no todo lo que parece una pérdida es un fracaso. A veces hay cosas en nuestra vida que el Señor está quitando. Hay caminos que el enemigo ha diseñado para que usted y yo estemos destruidos, pero Dios lo ha convertido en una carretera, en algo, en un propósito que nos va a llevar a esa bendición. Hoy yo no le puedo entender a usted por qué yo estoy aquí en Spartanburg. Yo no lo entiendo. Y se lo he preguntado a Dios 1001 vez. No lo entiendo. Pero entiendo que Dios tiene propósito para todo. Dios no es un Dios que se equivoca. Dios no es un Dios que al fin y al cabo quiere hacer las cosas a su antojo. No, Dios es un Dios que hace las cosas bien. Todo lo que me enseña esto sobre José, sobre su vida, sobre lo que vivió Jacob, dice que el enemigo puede escribir el primer capítulo del sufrimiento que usted ha vivido. Dice, pastor, ya yo no tengo mi matrimonio. Está bien. Ya lloró, ya pataleó. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a vivir en bendición de parte de Dios. Matrimonios que están ahí. Pastor, es que ya no hay el mismo dinero, ya no tenemos la misma entrada, ¿sabe? No se preocupe por el dinero. Ocúpese del Dios que hace el dinero. Y yo le aseguro que ni su casa, ni su familia le va a hacer falta absolutamente nada. Nada, iglesia. Nada. Hoy yo puedo caminar por esa senda de victoria donde digo, Señor, tú me vas a prosperar y tú me vas a ayudar porque tú eres el Dios de los imposibles. Hoy, si usted está viviendo lo que parece una maldición, iglesia, yo te quiero decir que no se rinda. Por favor, no se rinda antes de las dificultades. Estos días que estaba compartiendo con esta familia, podía ver la mano de Dios en todo, podía ver su iglesia linda, una iglesia hermosa, una propiedad hermosa, iglesia, gente linda, pero lo que más me cautivó fue ir a la casa de ellos. ¿Sabe? Eso no se debería contar, pero me sentaron a la mesa y sus hijos, hombres grandes ya, uno de 29 años, 28 años y otro 25, 26, se sentaron a preguntarme muchas cosas. No se fueron a dormir a los cuartos cuando llega una visita. No se fue a dormir. No se fue a meter a ningún lugar, se quedaron ahí. El papá no los obligó para atender a las visitas. Me imitan mucho la R, pastor, ¿quiere tomarse un café de reino? Me decían, ¿de reino? Sí, claro, eso es lo que más me gusta.
y comenzaban a hablar el sábado por la tarde. Y yo podía ver el brillo de Dios en sus ojos. De hijos y de una familia que no es perfecta, pero de familias que dicen, la presencia de Dios tiene que estar en mi vida, aquí en la iglesia, aquí en mi casa, donde quiera que yo vaya. Pero lo que más me cautivó, iglesia, se los voy a decir de corazón, fue ver a mi hijo Christopher. En medio de todo lo que yo estoy pasando y viviendo, que solo Dios sabe, veía a mi hijo y Dios me hablaba a través de Christopher y me decía: Dios, siempre te he prosperado, siempre he estado contigo, he sido el Dios de los imposibles y voy a seguir contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que vayas. Al ver caminando a mi hijo pude decir: por todo el dinero del mundo yo no puedo comprar el haber tenido a Christopher, el haber tenido a Montserrat. Hoy es un día para que usted abrace a su familia, la ame. Usted diga: Señor, gracias por mi hija preciosa, cúbremela con tu sangre. Cubre a mi hijo con tu sangre. Cubre a mis hijas con tu sangre. Pero ayúdeme a ser un buen padre excelente. Ayúdeme a ser una buena madre excelente, Señor. Primero humildad y después el perdón. Yo solamente quiero saber quién es de aquí, quién es o quién, que sea sincero y sincera, pasó por cosas muy difíciles como las que vivió José, parecidas, cosas difíciles, y que hoy puede decir: hasta aquí me ha ayudado Dios. Donde he llegado, Dios me ha ayudado, Dios me ha prosperado, Dios ha estado conmigo, Dios ha estado conmigo. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Yo quiero saber cuál valiente puede decir: Dios me ha prosperado, pastor. Y estoy sanando mis heridas, estoy sanando mi familia, estoy tratando de ser diferente. ¿Quién de ustedes se atreve a levantar la mano en esta tarde? Y hay 1, 2, 3, 4, 5. Eso es bueno, Dios. Yo conozco la vida de muchos, veo los años que tienen muchos. Y gracias por las personas que han confiado en mí. Voy a pedirle a Ronald que pase, por favor. Voy a pedirle a Ronald que pase. Quiero que se pare aquí, siervo. Se ponga de pie aquí, por favor. Yo solamente quiero terminar dando gracias a Dios por todos, pero quiero que Él se pare aquí y los vuelva a ver a ustedes. ¿Sabe? Yo lo admiro mucho a Él como a cada uno de ustedes. Aquí hay un hombre que no es perfecto y que las conversaciones que hemos tenido en su casa o aquí o en algún lugar, nunca se ha puesto como perfecto. Se ha puesto como un hombre roto, como una persona que anhela que Dios lo cambie, que Dios le ayude con su familia, y nunca ha bajado los brazos. Ha cambiado un buen partido. Pastor, termine temprano para ir a ver el partidito. Y como lo veo uno fiel y todo, yo le pongo a terminar rápido para que él vaya a ver el partido. Oré yo a Dios por alguien en esta tarde y yo le dije: Señor, dame la oportunidad de poder honrar a alguien que en realidad, yo es que todos los puedo honrar, pero honrar a alguien que ha venido con una transformación poco a poco, y que no ha sido fácil. Quédese aquí, no se vaya, y puede volver a ver para atrás. Yo preparé una túnica para alguien especial, hermano. ¿Se lo va a poner? Y esto. Dice la palabra de Dios que en medio de la envidia que tenían los hermanos de José, fue porque Jacob y su esposa estaban preparando una túnica de colores, que era diferente a todos los demás. Esto hoy tiene un significado para mí espiritual especial, Ronald. Dios preparó esa túnica para usted, espiritualmente le estoy hablando, porque usted ha logrado dar pasos, usted ha logrado seguir adelante, usted ha logrado persistir por sus hijos, por su familia. Él también ha visto sus errores, Él ha visto las veces que se ha caído,
pero Él preparó una túnica, donde tal vez es la envidia de muchos, la envidia de familia, envidia de hermanos. Pero hoy Dios no le dice al perfecto, no le dice al caído, le dice: yo estoy con usted, yo te honro, le dice Dios, por los pasos que usted ha dado. Yo lo felicito por sacar adelante a su familia. ¿Oyó? Démosle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Señor, en esta tarde, Señor, yo quiero terminar este tiempo, Dios. Y le voy a pedir a la iglesia que se pueda poner de pie, Dios. Señor, yo te honro y te doy las gracias, porque yo sé que en medio de lo que venimos, de familias, Señor, disfuncionales, de familias rotas, Señor Jesús, tú nos has levantado una y otra vez, Señor. Tú nos has ayudado una y otra vez, Dios. Hoy, Señor Jesús, doy gracias por cada uno de los que están en esta tarde, por cada hombre, por cada mujer, por cada hijo, Señor, por cada uno de los que llegamos en esta tarde, Dios. Hoy tú estabas preparando este día, Señor, y yo quiero darte las gracias por Ronald, Señor, por su familia, Dios. Tómalo de tu mano, Dios, nunca lo suelte, Dios, ayúdalo. Señor, un hombre, Señor, igual que yo, Señor, roto, Señor, que se ha caído tal vez muchas veces, Dios, pero que tú has visto el corazón sincero, Dios, de él, donde ha dicho: voy a levantarme, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo, aunque el mundo no crea, aunque mi familia no crea, aunque muchos no crean, yo voy a creer que Dios tiene un propósito para mi vida, Señor. Hoy yo honro a este hombre, Dios, como a cada uno de los hermanos, Dios, que levantaron su mano, Señor, y a los que no levantaron también, porque yo sé que tú has hecho cosas grandes, Dios. Hoy creo en el propósito, Dios, donde todos los que tal vez estemos en casa, Dios, viendo tal vez esa palabra, Señor, o aquí, creemos, Señor, que tú nos has levantado y tú nos trajiste de las tinieblas a su luz admirable, Señor, y que en toda maldición, Señor, fue llevada a la cruz del Calvario, Señor, porque hasta el día que estemos delante de tu presencia, vamos a estar bien, Dios. Pero hoy agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Démosle un fuerte aplauso.